Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy voy a hacer la reseña del episodio 44 de La hija del embajador. Comenzamos por la noche de bodas. Mavi y Sanjar decidieron casarse, una boda inesperada, una boda secreta, pero un muy lindo acontecimiento. Y Mavi estaba cocinando el banquete de bodas. Sanjar no estaba en la casa, pero el que sí aparece de la nada y sorpresivamente es el ex de Mavi. Mavi se queda de piedra cuando lo ve, evidentemente es una sorpresa muy desagradable encontrárselo ahí, y cuando recupera el habla y puede hablar, le pregunta cómo la había encontrado. Ahí Sedat, que es así se llama el ex marido de Mavi, que además es abogado, le dice que la había encontrado por los antecedentes penales que ella tenía en Bodrum. Recordemos que a ella le habían quedado antecedentes penales debido a la falsificación de el documento que ella necesitaba para manejar el barco. Si hacen memoria van a acordarse de Karaman y de esa falsificación. Y a través de ese delito es que el marido la encuentra. Pero cuando él le explica cómo fue que la encontró, vuelve a surgir este fantasma del crimen que ensucia el pasado de Mavi, y el marido, el ex marido, se lo recalca, le menciona nuevamente o le insinúa este otro crimen mucho más grave que la falsificación que pesaba sobre las espaldas de Mavi. Hay una situación un poco tensa ahí y Mavi lo echa, él no se quiere ir, pero finalmente ella logra cerrar las puertas y dejarlo afuera. Y ahí es cuando él, que hasta ese entonces se mostraba sarcástico pero no agresivo, ahí cuando se queda afuera, ahí sí se le salta la térmica y empieza con las amenazas, empieza a gritar que no se va a librar de él tan fácilmente, que él al momento del divorcio le había aclarado que por más que se divorciaran ella nunca se iba a librar de él, y de esta forma le damos la bienvenida al nuevo psicópata de la serie. Este debe ser pariente de Aken. Y de hecho, el embajador, que estaba intentando comunicarse con Sedat, porque él pensaba o veía en Sedat un posible aliado contra Sanjar, entonces había mandado investigar a Sedat, y el ayudante le cuenta que Sedat antes del accidente tenía los patitos medios desordenados, pero que luego del accidente en el que había muerto su hija, los patitos le habían explotado directamente, se había vuelto completamente loco al punto que todos sus familiares y amigos le tenían miedo y preferían tenerlo lo más lejos posible. Y en un momento de esta conversación el ayudante le muestra una foto de Sedat y el embajador Guben le encuentra algún parecido a Ken. Así que no nos sorprendamos si Sedat termina siendo algún pariente cercano o lejano del finado amante de las lechugas. Pero, ¿dónde estaba Sanjar a todo esto? ¿Dónde estaba el novio? Sanjar estaba haciendo las compras. Como marido y mujer, Mavi lo había mandado a hacer las compras y él estaba con una sonrisa de oreja a oreja. La sonrisa no le cabía en la cara y estaba hablando con el señor de la tienda: dame tomates, dame pepinos, dame queso. Él parece que quería alimentarse para tener un rendimiento decente en su primera noche de bodas. Y cuando él regresa todo contento, todo feliz, a la casa de su esposa, ve, en realidad Sedat lo ve venir, entonces se va para no tener problemas, y él encuentra que Mavi está bastante asustada, pero Mavi no le dice la verdad, no le habla del ex marido, sino que le inventa una excusa de un ladrón. Le dice que había visto a un desconocido y que se había asustado pensando que se trataba de un ladrón. ¿Cómo termina esta noche de bodas? No como Sanjar esperaba, evidentemente no, pero el que arruina esta noche, o la persona que arruina esta noche, no es ni Guben ni Sedat, sino Doña Jalice. Doña Jalice, que se le había ocurrido organizar una cena familiar para ultimar
los detalles de la boda de Dudu y Yahya y quería que Sanjar estuviera presente. Así que ya sabemos que a los hombres Efeolu les cuesta mucho decirle que no a su madre, así que Sanjar no tiene otra opción que dejar a Mavi y dirigirse hacia la mansión. Y mientras él estaba ocupado en estos quehaceres, el que regresa a la casa de Mavi es Sedat, el Aken 2. ¿Pero por qué vuelve? Vuelve porque él se había encontrado de casualidad con Guben y él, que le había propuesto unir fuerzas contra Sanjar. Entonces, en esta conversación, Sedat le pregunta: ¿y quién es Sanjar o por qué me importaría a mí destruir a ese hombre? Entonces, Guben lo pone al tanto y le dice que Sanjar es el amante o el novio de Mavi. Sedat no le cree, no cree esto que le dice Guben, pero vuelve a la casa para cerciorarse, para husmear y ver qué tan cierto era lo que le había dicho este desconocido. A todo esto, Mavi sabemos que tenía problemas de insomnio y elige tomar, justo en esa noche, que era su noche de bodas, elige tomar una poción, unos yuyos que el Ban le había dado para dormir. Ella toma este té y se queda planchada. Sedat, viendo que la estaba observando, cuando ve esta situación, la aprovecha y entra en la casa y se pone a revisar. Él quiere descubrir en qué andaba Mavi. Y el que busca encuentra, y él encuentra primero el celular. Entonces lee los mensajitos que se habían estado enviando Mavi y Sanjar, y después encuentra la libreta de bodas. Así que a él ya no le cabe ninguna duda de que lo que le había insinuado Guben era verdad. Pero afortunadamente no logra hacerle nada, porque el que regresa a la casa o el que llega a la casa es el novio. Un Sanjar que estaba cruzando los dedos para que el té del Ban fuera una estafa, para que no sirviera, para que no fuera tan efectivo. Él venía a comerse el pastel de bodas, venía a festejar a lo grande, a tirar la casa por la ventana, pero encuentra a Mavi durmiendo y encima teniendo una pesadilla. Y aunque ella se despierta, no está de humor para seguirle el ritmo a Sanjar. Así que duermen juntos, pero vestiditos castos y puros. Sale la luna, se va la luna, llega el sol, amanece y los recién casados se despiertan. Y sí, se despiertan más efusivos de lo que se habían acostado y empiezan los arrumacos a darse besos sin lavarse los dientes, pero eso es un detalle que vamos a pasar por alto. Y cuando empieza a subir la temperatura, Sanjar, le vamos a poner Sanjar el paciente de ahora en más, le dice a Mavi que algo así como que si ella no está preparada, que él puede esperar. Si ella todavía no estaba lista para tener intimidad, que él esperaba. Recordemos que Sanjar esperó 9 años, así que una hora más, un día más, un día menos, le da igual. Pero la respuesta de Mavi es un beso apasionado que significa estoy más que lista, daga corta. Comencemos, no perdamos el tiempo. Pero ahí la que les arruina el momento Kenchi es Melek. Melek, que llama a Mavi para ellos. Cuando Melek se había quedado en la casa de Mavi, cuando Mavi la rapta, entre comillas, habían acordado en ir a grupos de madres e hijas. Y Melek la llama para recordarle eso que Mavi le había prometido. Y además le pregunta si cuando vayan a esos grupos la puede llamar mamá, porque si no, el resto de los niños le va a hacer burla porque ella no tiene madre. Y Mavi está más que dispuesta, no la incomoda esa petición de Melek. A todo esto, Sanjar escucha emocionado esta conversación y cuando finaliza esta comunicación, vuelve a la carga, empiezan las caricias, los besos, pero
Mavi le corta el mambo a Sanjar porque le pregunta si tiene hambre. Y Sanjar la mira con una sonrisita que parece decir, sí, estoy hambriento, pero no de comida precisamente, pero Mavi no se derrite ante esa mirada ni ante esa sonrisa y se va a preparar el desayuno. Sanjar, acostado y entrado en calores, la ve irse a preparar el desayuno, resignado a prolongar su castidad por tiempo indefinido. Ahora dejamos a los recién casados y nos vamos con Sedat y con Guben. Sedat, al enterarse del matrimonio de su ex, decide aceptar esta proposición que le había hecho el embajador y unir fuerzas para destruir a Sanjar, para hacerle la vida a cuadritos a Sanjar. Y el primer paso hacia este objetivo es hacerle saber a Sanjar de su existencia, porque Mavi había decidido no contarle nada a Sanjar. Ella quería empezar de cero, como hacer de cuenta que ya no tenía pasado, olvidarse por completo de su pasado, y estaba pecando de ingenua porque ella creía que si le rogaba al chiflado de Sedat que la dejara tranquila, él iba a aceptar. ¿Qué es lo que hace Sedat o cuál es su plan? Él llama a Mavi y le pide que se encuentren, bajo amenaza de que si ella no acepta verlo, él va a contarle a Sanjar todo el pasado de ella. Entonces a Mavi no le queda otra que aceptar, pero a la vez Sedat cita en el mismo lugar a Sanjar. Entonces cuando ambos están presentes, él empieza a gritarle a Sanjar o a contarle que él es su marido, le dice que él es el marido, no le dice ex marido, le dice soy el marido de Mavi y le larga algunas insinuaciones sobre el pasado de la actual mujer de Sanjar. ¿Cuál es la reacción de Sanjar? Él obviamente no entiende nada, no entiende qué está pasando, pero su primera reacción es la reacción que todos podríamos esperar por parte de él, que no es otra que fajar a Sedat. Lo golpea, unos cuantos palazos le da y luego sale del lugar junto con Mavi. El problema es que cuando llegan a la casa de Mavi, Sanjar sigue enojado, no había liberado la bronca golpeando a Sedat. Está enojado y le reprocha a Mavi que le haya mentido, porque él le dice que me dijiste que tu marido había muerto. Y acá les agradezco a todas las que en el capítulo anterior me corrigieron, porque yo creo que dije que Mavi le había dicho a Sanjar que el marido o el ex marido había muerto en el accidente. Y no es así, ella guarda silencio y Sanjar interpreta que ese silencio es un sí. Mavi le dice que no es así, que lo que ella le había dicho es que Sedat estaba muerta para ella y que había muerto aún antes del divorcio. Pero a Sanjar le queda dando vueltas a esas insinuaciones que había hecho Sedat y le pregunta por ellas. Pero Mavi no está dispuesta a hablar del pasado, no sabemos qué fue lo que pasó en su vida, pero ella quiere dar vuelta a la página, entonces le dice que para ella Sanjar había nacido en el momento en el que ellos se habían conocido, que ella perdonaba todos los errores que Sanjar había podido cometer en el pasado y que esperaba que él hiciera lo mismo con ella. Como que ellos habían comenzado a existir desde el momento en el que se habían conocido y que el pasado no importaba, que lo único que importaba era el presente y el futuro. Sanjar no queda muy convencido con esta explicación, pero Mavi lo acorrala un poco, le dice o confías o no confías en mí, acá no hay un gris ni hay un punto medio. Pero bueno, Sanjar, como les digo, no está muy convencido, aparte está enojado y encima de todo eso tiene la preocupación de que el ex puede estar rondando a Mavi y hacerle algo, entonces le dice de una manera un poco abrupta que se van a la mansión, que ella no se puede quedar sola ahí, y ahí es cuando Mavi se retira un poco, digamos. Esta versión volcán en erupción de Sanjar no le agrada a Mavi, no le agrada
la forma autoritaria que había tenido de hablar, porque no le había dicho ¿querés ir a la mansión?, sino que le había dicho nos vamos a la mansión, y esto no le gusta a Mavi. Entonces le dice que ese Sanjar que está viendo ella en ese instante es parecido a su ex, es parecida esta versión de Sanjar a la versión de su ex, y que a ella no le gusta, que no quiere eso, que no se casó para volver a vivir una historia con un Sedat II. Entonces le pide que se vaya y Sanjar duda unos segundos, pero después se va estampando la puerta. Ahora pasamos a Dudu, a Yahya y a Jalise. Yahya se muestra bastante frío y distante con Dudu, y la razón es que a él no le termina de cerrar esa historia que Dudu le había inventado con respecto al día en el que la habían visto con un hombre desconocido en el hospital. Y tampoco le había gustado a Yahya que Dudu hiciera intervenir a su madre, que llamara a Jalise para que ella, con su autoritarismo de siempre, decidiera que el asunto estaba zanjado y que ellos se iban a casar. Entonces Yahya va hasta el hospital, se pone a investigar y descubre la verdad. Se entera de todo, se entera que la madre había modificado esa primera prueba de fertilidad, ese primer examen de fertilidad que él y Elvan se habían hecho para echarle la culpa a Elvan, y también se entera de que el hijo que espera Dudu no es de él. Entonces, enojadísimo, obviamente va a enfrentar a Jalise y, bueno, Jalise, como siempre, ella le dice que todo lo hizo para beneficio de él porque él le había dicho que soñaba con ser padre, pero Yahya está enojado, así que estas excusas que le da la madre no lo enfrían, no logran conmoverlo, y él le dice que va a llamar a Sanjar para contarle la verdad, para contarle lo que había hecho Jalise. Y ahí salta la amenaza de Jalise. Jalise le dice que, bueno, perfecto, que lo llame a Sanjar, que le cuente lo que ella hizo, pero que Sanjar también se va a enterar de que había existido un segundo examen. Recordemos en aquel entonces cuando le dan los resultados del primer estudio y ese estudio trucho determina que la infértil era Elvan, Yahya había ido a otro médico y que, como Jalise no se había enterado de aquel estudio, ese estudio era el verdadero, o sea, le había dado que Yahya era el infértil, la persona, el miembro de la pareja que no podía tener hijos. Entonces, Yahya había guardado en secreto este segundo estudio. Entonces Jalise le dice que, bueno, si van a poner las cartas sobre la mesa, que ella va a descubrir sus cartas también, que va a tener que enfrentar a Sanjar y darle explicaciones de por qué no había hablado de este segundo estudio. Yahya cede ante esta amenaza, o por lo menos en apariencia esta amenaza le teme a esta amenaza, o lo amedrenta esta amenaza, y la mira a la madre con un odio y con unas ganas de tirarla por el acantilado. Yo siempre les hago el chiste de que podemos tirar por el acantilado a los personajes más odiados de la serie, pero esa mirada dice que Yahya se ofrece como voluntario para tirar a su propia madre por el acantilado. Está muy enojado Yahya, pero en apariencia acepta todo lo que Jalise dispone, y lo que Jalise quiere es que el matrimonio entre Dudu y Yahya se lleve a cabo. ¿Para qué? Para tener un heredero, para asegurarse de que el apellido de Feolu continúe. No sé por qué Jalise no le tiene fe al Daga Corta, no cree que el Daga Corta vaya a tener más descendencia, o cree que Sanjar va a ser un monje Shaolin de por vida. No sé cuál es la razón, pero Jalise se aferra a ese bebé, al bebé de Dudu, como que es la última posibilidad de salvar el apellido de Feolu. Ahora nos vamos con Sanjar. Él está en los olivares reflexionando y contemplando tristón el anillo que había mandado hacer la Sortija
que había mandado hacer especialmente para Mavi. En ese momento se da cuenta o recuerda aquel cuaderno que Mavi le había entregado y que él no había leído hasta entonces. Entonces lo lee y ¿qué es lo que dice este cuaderno? ¿Qué es lo que Mavi le contaba a través de esas líneas? Ella le dice que había tenido una vida muy difícil, aunque no le da ningún detalle sobre esa vida, pero que su vida había sido muy tormentosa y muy complicada, que su matrimonio había sido igualmente tormentoso y complicado, pero que el divorcio había sido aún más traumático que el matrimonio, que ella había sentido o se había generado en su interior un resentimiento tan grande por el marido que hasta le había deseado la muerte, pero que ese deseo se le había vuelto en contra porque la persona que había muerto había sido su hija. Esas líneas provocan en Sanjar arrepentimiento, hace que se sienta mal y que quiera regresar a la casa de Mavi. Entonces vuelve el perro arrepentido. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Entra despacito, todo agachado, encorvado, con la cabeza gacha y se arrodilla ante Mavi. A todo esto Mavi está sentada en el sillón, hecha una estatua, contemplando a este hombre que arrodillado le pide perdón y le dice que él se da cuenta que es muy impulsivo, que estuvo mal, pero que quiere aprender a ser mejor. Mavi lo ve y deja que se arrastre un poco más, pero después afloja y lo perdona. Se arrodilla junto a él, ellos se abrazan, se piden perdón mutuamente y ahí Sanjar le entrega el anillo que tenía para ella, que había hecho hacer especialmente para ella, y hacen un juramento, hacen un pacto en el que juran amarse y confiar uno en el otro hasta la muerte. Y sí, por fin todos los santos escucharon las plegarias de Sanjar y se produce la noche de amor entre los recién casados. Confieso que esperaba un poco más de la escena, esperaba que la explotaran un poquito más. Ojo, no estoy diciendo que esperaba ver nada obsceno, ni nada demasiado explícito, ni nada por el estilo. Simplemente tal vez esperaba algo un poco más romántico, verlos a ellos abrazados en la cama hablando de lo importante que había sido esa noche para ellos o algo así. Pero lo que vemos es la escena en la que Mavi le saca la campera a Sanjar con un flor de pullover abajo, por supuesto. Y la escena siguiente es la de la mañana siguiente, en donde vemos a Sanjar solo en la cama, vestido cual un esquimal por poco, muy abrigado. No sé si no hay calefacción en Turquía, no sé qué pasa, pero estaba muy vestido Sanjar. Y de nuevo, no es que deseaba ver a Sanjar como Dios lo trajo al mundo. ¿O sí? No, mentira. No quería verlo así. Pero es un chiste, chicas, no se escandalicen, por favor. No esperaba verlo en paños menores tampoco, pero sí, esperaba otra escena. No sé qué les pasó a ustedes, si les gustó esta escena, si no les gustó, coméntenmelo en los comentarios, que recuerden que los leo siempre. Y también recuerden darle un like a este video si les está gustando. Y durante el desayuno de esa mañana post Noche de Amor, Sanjar recuerda que ese día iba a celebrarse el matrimonio de su hermano, entonces invita a Mavi para que lo acompañe. Mavi al principio que no, pero después acepta, así que acuerdan ir juntos a la boda. Y ahora entramos en las escenas finales del capítulo que transcurren precisamente en esta boda. Y empezamos con Dudu que estuvo a punto de quedar vestida y alborotada porque Yahya se había pasado la noche empinando el codo y regresa a la mansión pura y exclusivamente
gracias, o regresa, mejor dicho, gracias a que Jalice lo manda a buscar, porque si fuera por él, habría que ponerlo en la lista de personas desaparecidas porque no vuelve nunca más. Pero regresa, aparece, por lo menos, el novio. De ahí a que vaya a casarse es otro tema, pero hace su aparición en la mansión. Y va cayendo gente al baile porque llegan Mavi y Sanjar. Entre paréntesis, me encantó el vestido de Mavi, me encanta ese rodete que se hace en la cabeza, me encanta el peinado. Pero la aparición de esta pareja deja un poco en shock a todos, especialmente a Jalice, y la única que se muestra feliz es Melek. Melek está feliz de que su papá y de que Mavi estén en este acontecimiento familiar. Jalice se las ingenia para quedarse a solas o para poder acercarse a Sanjar y le susurra que no le gusta la presencia de Mavi en el casamiento de Yahya. Y le reitera una vez más que esa mujer no es de su agrado. Entonces, Sanjar no tiene mejor idea que soltar el bombazo ahí, la bomba del año, y le da la buena nueva a su mamita y le dice que se habían casado, que Mavi era su esposo. ¿Cuál es la reacción de Jalice? Jalice queda fría directamente. Está como cuando se gasta un celular que está cargando la batería, no puede decir ni pío, está muda, pero en ese instante bajan los novios, así que Jalice, que está procesando todavía la información, va a sentarse sin poder reaccionar todavía. Pero las sorpresas no terminan ahí, porque cuando el juez de paz le pregunta a Yahya si quiere casarse, el venado se revela y grita que no piensa casarse. Se arma, por supuesto, un tole-tole que se agrava con la policía. Llega la policía y Sanjar, cuando los ve venir, asume que lo vienen a buscar a él. Él da por sentado que es a él a quien buscan, pero no. Oh sorpresa, cuando la policía le dice que a la persona que quieren llevar a prendida es a Jalice. Y ahí Sanjar reacciona y pregunta: ¿mi mami? ¿Cómo a mi mami? ¿Cómo se atreve usted? ¿Cómo osa decir semejante cosa? ¿De qué se puede acusar a mi madre? El policía, ni lento ni perezoso, empieza a detallarle, empieza a leer la lista de cargos contra Jalice, entre los que están el secuestro, las lesiones, las amenazas, y para ilustrar estos cargos aparece ni más ni menos que el fajado, el ex de Dudu, que todavía tiene los ojos como pelotas y que tiene el cabestrillo, está hecho bolsa, había quedado hecho bolsa gracias a la paliza que le había dado Jalice, y este hombre ilustra todos los cargos que se le imputan a Jalice. Y como frutilla de este postre, el que aparece acompañando al ex de Dudu es Sedat. Sedat, que se había convertido en el abogado del ex de Dudu. Y así finaliza el episodio. Me faltó hablar de Elvan, pero no las quiero cansar, me parece que este video es enorme y quiero ver si lo puedo subir hoy y si no va a quedar ya para el miércoles. Pero lo poco que voy a decir de Elvan es que hubo una reconciliación con Borá, volvieron a ser amigos, por lo menos amigos por ahora, y ellos cenan en la casita rodante de Borá. Está bien Elvan, va viento en popa esa relación con Borá. Chicas, hasta acá la reseña de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like al video y suscribirse si todavía no lo han hecho. Muchas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.